A escasos días de las elecciones del Fútbol Club Barcelona, vamos a repasar cómo fue la etapa de Joan Laporta en el Barça. ¿Qué tal, Manuel? Estoy un poco sorprendido por todo lo que se ha creado con Joan Laporta, porque hay una cierta tendencia a solo considerar esa última etapa, esos 2 últimos años, pero con Joan Laporta hubo de todo, y hubo muchísima gente que pidió su dimisión, ahora lo veremos, pero su historia, él tiene el mandato de 2003 hasta 2010, unos años donde sí que es cierto que para bien o para mal cambia el Barça y lo universaliza, es sobre todo el presidente más importante de cara a la imagen de marketing que creó con el equipo. Pero ya está ligado al Barcelona desde los años 90, esos finales de los 90 que ya empieza a ser la época más oscura del Barça, que Sí. eso cuesta decirlo ahora, con todo lo que estamos viviendo ahora, decir que era la época más oscura, pero esos Núñez y esos Gaspar ya llevaban lo suyo. Y empieza siendo un opositor a Núñez bajo el argumento de que hay que abrir las ventanas en el Barça, hay que democratizar el club, hay que evitar tanta corrupción, y ya ahí intenta ser presidente, pero no tiene éxito. Ahora hablaremos de ese modelo. Pero así en líneas generales, ¿qué te parece? ¿Qué te transmite la figura de Laporta? A ver, yo, en general, yo no suelo ser muy fan de este tipo de gente, de estos empresarios o políticos o este tipo de gente. Sabemos a qué me refiero, ¿no? En el mundo del fútbol, pero sí que creo que hay que valorar al final el apartado que a nosotros nos interesa, que es el apartado deportivo. Y yo creo que Laporta tiene mucho mérito en ese sentido en el Barcelona, porque es que sin él, seguramente el Fútbol Club Barcelona no sería considerado como es ahora uno de los mejores equipos del siglo, posiblemente el mejor equipo, ese Barça del Sextete, el mejor equipo que ha habido, que muchos dicen. Probablemente sin Laporta no existiría, ¿no? Y yo creo que hay que reconocerle el haber construido no solo uno, sino dos equipos campeones en el Barça, sobre todo después de la época de la que venía, que ahora hablaremos de algunos cambios que hizo y tal, porque tiene tela, ¿eh? Y es un tipo raro, por eso que hablas de su etapa política, que la tuvo antes y después del Barça. Sí. Él siempre se ha considerado independentista, creó su partido independentista, está a favor de que haya una nación catalana separada de España, pero en cambio es muy destacable que una de sus primeras polémicas que tuvo en el club fue cuando nombró, sin democracia ni pollas, que él decía que iba a hacer Es tanto, que nombró a su cuñado Alejandro Echevarría como un miembro del Fútbol Club Barcelona, directivo. Tuvo que dimitir porque estuvo relacionado con la Fundación Francisco Franco. sí, Bueno, bueno. No es la detallitos. única, no es la única relación del Barça con Franco, también te digo. Pese Sí, a pero eso ya que lo en dejamos la para otro memoria vídeo mejor, ¿no? colectiva haya algo muy distinto, ¿no? Pero bueno, él llega en 2003, ¿no? Al Barça. O sea, Ujú. su primera manifestación así es traer a Ronaldinho. O sea, él quiso crear, traer estrellas, un poco lo que hizo Florentino en el Madrid, ¿no? Llenar el Barça de galácticos. Incluso se pelearon por el fichaje de Beckham, que acabó yendo al Madrid. Es que llegó a estar casi como oficial. Era uno de Sí, los sí, puntos sí. fuertes de la candidatura de Laporta, era el Manchester. Y el Manchester lo publicó. O sea, no fue algo que se inventó. Beckham va a jugar en el Fútbol Club Barcelona. Luego, por lo que sea, la historia cambió. Hay que recordar que el Barça, antes de ese 2003, cuando llega Ronaldinho, era un equipo para verlo, ¿eh? O sea, Era difícil. estaba un Xavi y un Iniesta que estaban en eclosión todavía, no eran el Xavi y el Iniesta que serían después, y luego es que en el Barça había cada uno en plan Rosenbach, Reisiger, o sea, todos estos jugadores que luego se habla de los peores fichajes de la historia del club, pues era ese equipo, ¿no? Luego también tenías a Riquelme y a Mendieta, que eran dos grandísimos jugadores que sin Pero que embargo no. no funcionaron en ese Barça. Era un equipo súper inestable, que al final consiguió remontar un poco Radomir Antic, que hicimos vídeo de él hablando precisamente de su etapa también en el Barça. Y llega Ronaldinho, esa temporada 2003-2004, el Barça queda subcampeón, gana la Liga el Valencia. Todavía no hay tantas estrellas, pero luego ya sí que hay una transformación del Sí. equipo que para mí tiene muchísimo mérito, porque el Barça se Y quita aquí, o muchos sea, muertos de encima, o sea, es increíble. Y traen, claro, por el monto de unos 60, más de 60 millones, que parece bastante, traen a 9 jugadores, entre los ujú, cuales están Samuel Eto'o, Silviño, Juli, Belletti, Edmilson, o sea, Deco. Son jugadores que, Larsson, que también se le guarda un recuerdo súper bueno, son jugadores que luego son claves en el equipo
para ganar esas ligas de Rijkaard y la Champions League. Deco para mí podría estar perfectamente en un top de jugadores infravalorados, porque como luego llegaron los Xavi, Iniesta, esos mediocampistas, incluso Touré, jugadores muy buenos, no se le tiene en suficiente estima para lo que fue en la liga. Sobre Laporta, otra de las imágenes que puede haber generalizadas por esa última etapa con Guardiola es que era un hombre que apostaba mucho por la cantera. Y sí y no. O sea, ya en 1998, cuando crea su primera candidatura, la de Elefant Blau, habla de una cosa que se llamó círculo virtuoso, que luego cuando estuvo en el Barça la aplicó con Ronaldinho, que básicamente consistía en... Tenía la teoría de que lo que había que hacer era fichar jugadores muy buenos, estrellas, que tuviesen muchísimo marketing, a partir de ahí que más jugadores quisieran ir al equipo, conseguir títulos, conseguir mejores contratos publicitarios y gracias a ello poder hacer más fichajes. Recibió muchas críticas desde los socios del FC Barcelona en su época porque decían que lo que estaba haciendo era florentinizar el FC Barcelona y que estaba creando un Barça galáctico que le iba a pasar un poco como a ese Real Madrid y los Galácticos. Mucho ruido, pero luego nada de nada. Esa fue la principal crítica. Sí que es cierto que en la época de Laporta yo creo que hay un pequeño dilema, o un gran dilema, que es un poco si él de verdad representó los valores del Barça o no. Hay partidarios de que sí y partidarios de que no, porque por un lado convirtió el Barça en una marca. Al final ese Camp Nou lleno de turistas y tal, antes no se veía igual, era otro fútbol también, era otra época, era un Barça venido a menos también, que era un Barça mucho más identitario, por así decirlo, de lo que fue luego cuando empieza a triunfar ya el equipo. Entonces se le echa en cara muchas veces eso, la pérdida un poco de identidad, pero por otro lado, todo ese ADN Barça del que se presume que se reconoce en Cruyff y todo eso, Laporta fue el hacedor un poco de esos dos grandes Barças, el de Rijkaard y el de Guardiola, que hoy se recuerdan con nostalgia y vamos, con el deseo de volver a repetirlos. Entonces, por un lado sí que acabó un poco con esa identidad más barcelonista de Barcelona y expandió hasta límites insospechados la marca, pero por otro hay que reconocerle eso, que sí que representó un poco los valores que en estos últimos años la afición del Barça ha echado de menos, sin duda. Sobre Laporta y Cruyff, ahí hablaremos un poquito más adelante porque se formó un triángulo amoroso que resulta muy curioso visto desde hoy en día. Aún así, Laporta toma medidas muy polémicas que le causan muchísimos problemas. En 2005, por ejemplo, sube el precio de los abonos un 40% cuando dijo que iba a hacer justo lo contrario. No emprendió ningún tipo de persecución legal a los antiguos dirigentes cuando era también uno de sus caballos de batalla para la presidencia. Aún así, la ilusión que creó Guardiola en el barcelonismo es indudable, al menos de inicio. Porque Laporta, no Guardiola, Laporta. Laporta, que es que Guardiola también hablaré ahora porque es una cosa muy graciosa que pasa con Laporta. La gente de la que ahora se intenta desligar fue gracias a los que ganó. Guardiola, cuando él ganó las elecciones, iba en otra candidatura Laporta. como Guardiola iba en otra candidatura como posible director deportivo. En 2003, creo que era en la de Bassat. Hablo de memoria, pero creo que sí. Y Laporta, por ejemplo, que eran sus caballos fuertes, Sandro Rosell, del que también hablaremos, y a partir de Sandro Rosell, Bartomeu, que ahora mismo como que Laporta quiere fingir que no ha tenido nunca relación con ellos. Aún así, y estos años, esto de 2004, 2005, el año 2005-2006, esa Champions, recuerdo que yo estaba viviendo más o menos en Cataluña, en Tarragona, tenía contacto con muchos barcelonistas. Yo he visto más ilusión en esos años que la que hubo en el sextete. El sextete pilló un poco de sorpresa, ahora lo explicaremos. No era algo que nadie entraba dentro de sus planes que iba a surgir ese mejor Barcelona de la historia. ¿Qué parte de culpa tuvo Laporta? Me cuesta baremarlo. Al final las decisiones fueron suyas. Al final el que toma el riesgo de decir, pues mi entrenador va a ser Guardiola, es de él. Pero todo ese Barça glorioso que crea con Rijkaard, el hombre fuerte es Sandro Rosell, y hay que reconocérselo, aunque luego destrozase al FC Barcelona en otros ámbitos. Era que luego fue también cabeza de turco, que fue a prisión, luego resultó inocente, o sea, hay una movida ahí con Rosell, pero sí. Era su Mateo alemán un poco, sí. Que precisamente, claro, ahora quiere venir, porque nosotros que somos del Valencia tenemos un recuerdo maravilloso de Mateo alemán,
Y es uno de los hombres fuertes que ha prometido traer Laporta si gana las elecciones. O sea, que es interesante. Y es que desde 2003 a 2005 todas las decisiones deportivas las toma Sandro Rosell. Y encima, cuando llega a esa época gloriosa como la Champions, la Liga, consigues títulos consecutivos, algo que hacía muchísimo tiempo que no se veía en el Camp Nou. A eso sumado a que Laporta toma medidas polémicas, aunque algunas sí que tuvieron el apoyo de la prensa, como expulsar a los Boys of Noise, subir el precio de los abonos, mercantilizarlo todo muchísimo. La afición ve como que Laporta es un tío que no hace nada y solo molesta, y que el bueno, el que está consiguiendo todos los éxitos realmente, es Sandro Rosell. Unido igual a ese afán de ego, a querer tener más protagonismo, a que Laporta estaba teniendo medidas polémicas en cuanto a la democracia de un club de socios. Laporta, que por ejemplo quería hacer una cosa en su primera candidatura, como convertir al Barça en sociedad anónima deportiva y sacarlo a bolsa. O sea, ha sido un tío que siempre ha mirado mucho por el lado mercantil. No es un tío de raíces, ya que ya tener un club clásico, ni muchísimo menos. Rosell se desliga de Laporta. Le presenta prácticamente una moción de censura luego en el 2008. Hace que dimita en bloque la mayoría de sus directivos. Queda una situación muy comprometida a Laporta, más cuando se pasa 2 años en blanco, después de ese doblete histórico que hasta el sextete, pues fue de las primeras temporadas en las que hubo más triunfos en el siglo XXI en el Barça. 2008, el año clave. Laporta ni en sus mejores sueños se podía imaginar que esa temporada le iba a acabar con un sextete. Estoy convencido. Yo creo que es una locura, porque le presentan una moción de censura. Es que eso es importantísimo. Y no es que la moción de censura fracase, que en parte se puede decir que sí. Es que el 60% de los socios del Fútbol Club Barcelona votan por la dimisión de Laporta. Problema, en los estatutos había que alcanzar un 66. Entonces es por ello por lo que no dimite. Pero en bloque otra vez, todos los dirigentes le vuelven a abandonar y se queda él solo. Hasta el punto de que tiene que nombrar a nuevos directivos porque por los estatutos no permitían que estuviese él tan solo en el poder. O sea, la situación era un Laporta contra todos. Y ahí fue donde soltó una de sus frases más conocidas en 2008, ese verano, que es la de ¡al loro! ¡Al loro! Que no estamos tan mal. Y sí, no. De hecho, desde entonces se le conoce un poco simplemente por esa frase. O sea, toda su etapa en el Barça se resume en esa frase y yo creo que le representa perfectamente. Pero es que es para analizar y para hacer un estudio lo de ese verano en el Barça, porque, joder, al final el Barça tiene muchísima suerte. Yo entiendo que las decisiones nunca se toman por suerte simplemente y luego te sale bien y ya está. Hay años de trabajo en la Masía. Hay, bueno, una formación que se ha hecho en el Barça y que recordaba también a la época de Cruyff, el ADN y todo eso. Sí, eso estaba ahí. Pero, hostia, fichar al entrenador del filial después de que el Barça se estampara en Liga esa temporada, la última de Rijkaard, que el Barça, bueno, queda tercero, pero es que el Villarreal queda segundo. Ese Barça estaba destrozado. La gente, bueno, las figuras eran ya o viejos o jugadores que ya no los veías que iban a dar ese salto a, por ejemplo, Xavi. Xavi no se esperaba que fuera a ser el mejor mediocampista del mundo antes de esa temporada del sextete, aunque ganó la Eurocopa con España, está claro. Sí. Entonces, yo creo que así como el cambio de plantilla hacia el Barça de Rijkaard, que sí que habían fichado 9 jugadores que luego fueron importantísimos, se habían deshecho de viejas glorias, tal. Esta vez yo creo que también tuvo que ver mucho la suerte. Porque es que te salga un Busquets, que te salga un Pedro, que Messi ya se sabía que iba a ser lo que era. Joder, me parece una locura aquello, y yo creo que es de un tío como Laporta, que es de esos que están un poco tocados por la varita, ¿sabes? O sea, que tienen un carisma y que yo que sé. Tiene mucha inteligencia, ¿eh? Sí, o sea, me parece claro. Un tipo muy inteligente porque él gana las elecciones en 2003, arregla al Barça, consigue formar un equipazo y consigue volver a recibir el apoyo de los socios en el año 2006. Renueva hasta 2010 como presidente. Y aprende del error y dice, coño, acabo de tener una época gloriosa, tengo 2 opciones. O me perpetúo en el poder, y le podría haber pasado pues lo de Rosell, lo de Bartomeu, o me aparto y quedo como el mejor presidente de la historia. Cuando él se va del Barça en 2010, había pancartas en el Camp Nou y todo, dándole las gracias por esos 7 años que se consideran, pues, posiblemente los mejores 7 años de la historia reciente del Fútbol Club Barcelona, sin ninguna duda. Sí. Y bueno, Laporta es un tío que también le gusta pasárselo bien, ¿eh? Tenemos alguna anécdota por ahí, ¿no? De Laporta pasándoselo bien.
la verdad es que es un tío, para lo fiestero que es, discreto. O sea, Eso es porque verdad, poco se ha filtrado para lo que habrá hecho este señor. Y la más conocida de todas fue en su último año como presidente del Fútbol Club Barcelona. Hay un clásico, Fútbol Club Barcelona Real Madrid, se gana con gol de Ibrahimovic y él se Golazo, va a celebrar de tranquis a un sitio que se llama Luz de Gas. Los que seáis de Barcelona igual lo tenéis muy conocido, pero desde fuera, para alguien que nunca ha estado en ese sitio y no lo conoce, ya el nombre invita a la fiesta. Sí. Ya sabes que hay libros, no se leen. Ya. Se va a un reservado y se filtra unas fotos suyas, todo mojado en alcohol, festejando, bailando y fumándose un puro. Lo mejor, a mí, claro, ya la foto es dantesca. Lo mejor es como recientemente, en un tono jocoso, lo justificaba Laporta, que vino a decir prácticamente de no. Todo fue un cúmulo de circunstancias. Sí. Yo estaba celebrando de forma tranquila con unos amigos cuando, justamente, a un conocido se le cayó una botella de champán Qué mala por lo suerte. que me mojó. Qué Y mala justamente también me hicieron una foto y se filtró. Claro, es una serie de catastróficas desdichas, pero no fue nunca culpa de Laporta, que posiblemente si hubiese tomado una cañita habría brindado con champán mojándose los labios. No Incluso llegó una a beber. Coca-Cola, ¿eh? Coca-Cola Y ya Light, está. que no tiene azúcar. Es posible. Y por esa época ya estaba la cero, así que me atrevería a decir que bebió Coca-Cola cero. Sí. Nada de alcohol. Correcto. A partir de ahí ya se filtraron muchas cosas. Y hay una anécdota que también, que no es mala esta, de hecho es bastante positiva y que habla muy bien tanto de Laporta como del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y es que coincidieron en un funeral. Laporta quiso mantener una posición discreta, cosa que no era común en él, pero dijo, hombre, es un funeral que a mí tampoco Claro, tratándose de me un importaría funeral, yo mucho. creo que ahí estuvo bien Laporta, ¿no? Me voy a quedar pues en las últimas filas tranquilamente, sin molestar, sin acaparar protagonismo. Y me parece bonita la historia porque me parece mucho de historia entre mafias. Sí. Florentino, yo me lo imagino, uno habla español, el otro catalán, pero yo me imagino todo con acento italiano. Florentino mandó a uno de sus compañeros para decirle a Laporta que se acercara, que quería que estar sentados juntos el uno con el otro. Es escena de mafia siciliana en un entierro, los dos capos juntándose ahí de, en estos casos hay que estar juntos. Sí, sí, o sea... Es extraño. Es que es de película, ¿eh? En plan, al enemigo lo quiero cerca y tal, o sea, es muy de película, sí, sí, pero bueno, De hecho, yo creo que es un duopolio lo que han tenido Florentino y Laporta, que sin duda dentro de 20, 30 años se recordará, vamos, como dos de los grandes dirigentes en dos de las grandes etapas del fútbol español. O sea que, en ese sentido, a ver, no somos fans ni de Laporta ni de Florentino. O sea, no nos vamos a poner aquí caretas, pero ese valor futbolístico sí que hay que reconocérselo. Pero se han influenciado más de lo que la prensa admite y de lo que a ellos les gustaría admitir. Claro, claro. Porque realmente Laporta florentiniza al Fútbol Club Barcelona, para bien y para mal, con esos fichajes mediáticos que incluso se les criticó, como Henry con 30 años, 25 millones. Ya me jodería criticar un fichaje de Henry, ¿eh? Bueno. Madre mía. Y luego también Florentino, creo que la apuesta que ha hecho por la fábrica, incluso por crear esa idea de la fábrica como cantera un poco a imitación de la Masía, está muy influenciada por ese Fútbol Club Barcelona. Sin duda. Poco a poco se han ido juntando y haciendo cositas. Luego Laporta, primero con Rosé, luego con otros dirigentes, ha tenido buen ojo para los fichajes. Más allá de Ronaldinho, otro que más rendimiento dio, también infravalorado, fue Rafa Márquez. ¿Quién lo colocó ahí? Jorge Méndez, que por cierto también tiene mucha relación tanto con Laporta como Florentino en su día. Ahora con el Real Madrid se ha agriado un poquito. Jorge Méndez, a los jugadores que realmente quería vender al FC Barcelona, era lo que se conocía en esa época como la Triple A, que era Ayala, Albelda y Aimar. Que también te digo, no está mal, ¿eh? Para mí mejor que Rafa Márquez, pero sí que es cierto que eso igual le hubiese costado un poquito más caro que los 5 millones que al final le salió Rafa Márquez, que era un central de garantías y que duró muchísimos años. Yo creo que Méndez es un hombre que nació simplemente para joder al Valencia. O sea, yo creo que es su verdadera vocación. Todos los millones que ha acumulado en su vida, en realidad son un objetivo secundario. Su primer objetivo es destrozar al Valencia Club de Fútbol y lo está consiguiendo y lo va a conseguir. O sea que enhorabuena a Méndez. Así que, un poco en resumen, Laporta, que depende de cuando estéis viendo este vídeo, pues este domingo se presenta a estas elecciones, o si lo habéis visto a lo mejor no gana. Pues, como o no gane, pues bueno. O igual ahora mismo es el presidente nuevamente del FC Barcelona. Depende del momento en que estéis viendo el vídeo.
Si la próxima lo queréis ver más prontito, lo que tenéis que hacer es suscribiros, darle a la campanita, también os tenéis en redes sociales, que las tenéis por aquí apuntadas, Monitorio90 en Twitter, Monitorio_90 en Instagram. Eso es toda la pesca que tenéis que hacer. En resumen, Carlos, no sé qué dirías tú, pero un tío que tomó medidas positivas, como expulsar a los ultras del campo, Sí. crear una imagen de marca, aumentar los beneficios del FC Barcelona, pero también negativas, como un exceso de gasto, un control, ya sean las primeras medidas muy antidemocráticas en el Barça, y un poco una figura positiva en algunos términos deportivos para el Barça, pero en otros dictatorial y excesivamente poco politizado. Sí, Aún así, si es presidente no nos vamos a aburrir y será positivo para la liga. pues sí. Si te Pues- parece, cerramos aquí y nos vemos, pues bueno, el lunes con el próximo Vomitorio 90. Hasta luego. Perfecto. Adiós.